Ya, creo que si quieres hacer preguntas durante la clase, la presentación, dejan todo libres para hacer y você interrúmpame y dígame o que tienes que hablar para no perdemos la conexión con los Perfecto, colaboradores, con las personas que están aquí. Ok, perfecto. vamos lá, listo. Lo tema de la presentación es redefiniendo tus preparaciones, el control que ofrece el Nix Nano. Pero quiero ir un poquito al demás, además más universal sobre el asunto. Sugerimos que cambiase solo un poquito el título de la clase para una cosa un poquito más amplia. Yo he hecho dentística restauradora como todo santo día. Mi vida es mi consultorio, es mi cadera, mi mocho, mi cela, mis pacientes. Uso el motor eléctrico desde el primer momento hasta el último momento. Por eso creo que es un poquito más amplio usar ese título para la clase ahora, porque utilizar un motor eléctrico en dentística, como un todo, desde la preparación hasta el aclaramiento, el aislamiento, la finalización de los casos. Ian en Mónica ha hablado conmigo que creo que las personas que están acá son clínicas, como otros dentísticas, es fácil para intentar explicar para ustedes cómo esa herramienta hermosa, maravillosa, puede cambiar tu odontología en el día a día. ¿Perfecto? Así es. Seguimos. Me gusta mucho hacer una comparación con otras profesiones, como por ejemplo, si lo olvida trabajar no hay problema. Lo pintor tiene que usar el pincel. Lo motorista tiene que usar lo carro. La máquina, depende mucho. Lo pedrero tiene que usar la espátula, ¿cómo se dice ya? No sé cómo se dice espátula en español. Lo pianista tiene que tener el mejor instrumento, el mejor piano para hacer una buena música. Los chefs de cocina tienen que tener una carrilla, una faca perfecta para hacerlo bien los cortes. Nosotros dentistas tenemos que tener la mejor herramienta del mano para hacer la mejor preciosidad que es tocar en los dientes. Todo en odontología no es definitivo, todo, pero lo preparo y los desgastes que hace en los dientes, esto es definitivo, es para siempre. Nuestras prótesis, nuestras carrillas, nuestras restauraciones probablemente irán a fallar algún día en el futuro, no sé, nadie es eterno, ningún teléfono es eterno, pero todavía es que toca los dientes, lo toque que ha hecho en los dientes es eterno. Nada más justo que tiene la mejor herramienta, una herramienta de calidad que no solamente por lo uso diario, pero la seguridad diaria que tienes toda la vez que abre, comienza tu atendimiento con los pacientes. ¿Listo? Listo. Creo que la odontología hoy en día es muy complicada en todos los extremos de todos los países porque tenemos un pequeño problema con los costos de materiales. Si tiene materiales caros, ustedes probablemente tienen una odontología buena. Si tiene materiales baratos, no hay una odontología tan buena. Este es un gran problema en todos los cantos. Acá en Brasil, México, United States, todos los cantos del globo tienen ese problema con la odontología que es muy vertical. Pero trabajan con los mejores materiales. Los que no tienen, no hay una odontología de excelencia. Aprender la metáfora. Pero la herramienta que es motor eléctrico puede cambiar horizonte. Lo ensino, la práctica, porque usa motor eléctrico, mejora tu performance. Un odontólogo que es muy bueno, si usa motor eléctrico, continuará muy bueno. Es muy más fácil explicar, ensinar, explanar para una persona, para un estudiante, usar el motor eléctrico. He hecho una comparación con carros automáticos. ¿Se dice automático en España también, en español? Carros que Sí, no sí, tienen que automático, tocar de sí. marcha, sí. Un coche con transmisión automática, sí. Sí, perfecto. Es la misma comparación. ¿Cómo puedo decir? Es muy fácil aprender en coche con la transmisión automática que un coche con embreaje. Muy más seguro, muy más preciso. Todo que le gusta, si tiene un carro automático, irá a preferir un carro automático, es obvio. Es lo mismo por motor eléctrico. Es lo mismo por nano. Es lo mismo por ese tipo de pensamiento en la odontología con esa herramienta. Perfecto, hasta acá. Perfecto. Seguimos.
Para introducir una parte clínica, que es nuestro objetivo para hoy, iré a comenzar del comienzo, del inicio de los casos que hago día por día en mi consultorio, en mi clínica, que es la preparación. El paciente ha llegado, ya me hecho un planejamiento, fechado los cambios, combinado el pagamento, so let's go to the chair. Vamos a la cadera, iremos a empezar con la preparación. Voy a preguntar para ustedes, ¿cuál es la principal diferencia cuando se habla sobre preparación comparando un motor eléctrico, un motor neumático o una alta tradicional turbina? Son muchas, pero es una briga. Es una briga de vendedores, es una briga de dentistas que no conocen los productos. Y creo abrir un poquito más tu mente para comprender que es além solamente de calidad. Si pusieras en Google, la principal diferencia, lo Google explica para nosotros que es solamente la fuente de energía que los dos tienen diferente. Un es eléctrico, el otro necesita de una turbina para girar, compresor tradicional. Pero voy além. Si tu literatura, artículos que explican sobre la calidad de motor eléctrico, podéis ver que sobre contaminación tiene una gran evidencia, porque motor eléctrico tiene menos spray do que alta rotación. Sobre la precisión de los cortes que has hecho, los preparos que has hecho en los dientes, los motores eléctricos tienen una precisión absurda. Si alguien acá en la clase quiere los artículos, puedo disponibilizar. Pero, ¿por qué estoy hablando sobre artículos acá? Só para abrir la cabeza y decir, no es solamente sobre los productos, es mucho além, sobre precisión, odontología mejor día por día, ¿ok? Seguimos con este caso. Mira, dos centrales, ese paciente tiene 10 carriles de cerámica, uno central de rotor, ¿cómo se dice el pino? El retentor radicular fallado. Alguien aquí ha tirado, ha cortado, ha fatiado, extraído una corona de silicato como MX. Difícil, demora. Lo corte no es preciso si usa alta rotación, turbina, alta turbina. Mucho dura. Se usa un motor eléctrico, es como manteiga en pan. ¿Cómo puedo decir eso en español? Yeah. Es como hacer un corte en un pan. Es simple. Como, Es sí, fácil. simple, fluye, paso. Toda vez que usas alta rotación, sin cosas en una carrilla, en una faceta, una coroa como estas, de sonido probablemente van a haber alguna cosa así. Todo el tiempo va, para. ¿Por qué? Solo tengo rotación, no tengo torque, no tengo fuerza. Con motor eléctrico tengo fuerza y rotación. Soy gonna be será como si fuese una faca en pano. Rectilíneo, constante. Para cortes duros, muy más fácil, muy fácil. Y para los pacientes, siempre digo para todos los pacientes, toda vez que tocamos en dente o tocamos en cualquier elemento dental, cualquier estructura dental, la caja acústica que tenemos en el cerebro, los sonidos están muy más altos. Si vibras más, tienes más sonidos. Sendo assim, presupuesto que si utilizar el motor eléctrico terá más precisión y más conforto. Es posible de comprender esto. Seguimos. Retiramos la corona, y esto que estábamos haciendo abajo, totalmente danificado, la gengiva danificada, la periodoncia danificada, pero vamos a seguir con los casos de la rehabilitación. Extraemos este retentor y partimos para partes de rehabilitación. Mira cuánta contaminación sí hay en ese conducto. Las carillas estaban hermosas, bonitas, satisfactorias, pero olhe más para adentro. Seguimos haciendo aislamiento absoluto, mucho más seguro para nosotros, para trabajar con así, para adhesión, para no tenemos surcos, no tenemos humedad, no tenemos problemas de garantías con los otros procedimientos adhesivos que queremos empezar ahora, ¿ok? Y este caso ha utilizado una matriz de cobre. Es como si fuese una matriz tradicional, seccional, pero para cavidades profundas es más fácil do que trabajar con matriz más flexibles.
Com essa matriz podem achar em Mercado Livre, fácil para fazer casos como esse. Sendo assim, empezamos o isolamento perfeito, iniciamos a limpeza da cavidade para hacer un ducto. No sé cómo se habla en español, se es lo mismo de Brasil. En Brasil llamamos de biobase, como si fuese una base biológica, de procedimiento, decimos que es la odontología biomimética. Iremos fazer todo o procedimento adesivo. Sei que a classe não é sobre isso, mas só estou lhe mostrando porque isso é nossa realidade clínica e creio que o motor elétrico está em tudo, mas temos que passar por etapas. A odontologia é muito burocrática e temos que respeitar a adesão. Então, ácido, condicionamento com ácido fosfórico, adesivo de 2 passos, condicionamos para erguer a margem, para o diente não estar subgenivado, está muito mais fácil de preparar futuramente. Então, começamos a fazer pequenas camadas de composto de resina composta para conseguir fazer a biobase. Limpamos todo o conduto, retiramos a gutapiercha que estava contaminada, para que podemos utilizar puntas ou insertos ultrassônicos como este. É hermoso porque nos dá segurança, que não irá trepanar, que não irá privar muito como o motor elétrico. E nesse caso, tem ultrassonido vários, que se chama Variolux, o que eu uso. Me gusta muito porque é compacto, é caro, é investimento, novamente, horizontaliza e deixa mais fácil a odontologia. Se tienes que comprar novo ultrassonido para falar sobre isso, é uma sugestão que eu uso dia por dia em meu consultório. Siga limpando pode. No, está solamente confirmando igual. Esta parte más científica es muy, muy, muy importante para entender desde dónde en el externo hace parte de un trabajo más específico. O sea, muchas veces hablamos solamente de preparación, o sea, pero hay todo el ecosistema que el externo viene influenciando. O sea, adelante, doctor, es un comentario. Exato, para ter sucesso, ter uma qualidade de limpeza, de descontaminação da cavidade como esta. Se não irá falhar. Provavelmente se usar Zompino, ou se não usar Zompino, ou se usas ou não usas retentor radicular, irá falhar. 100 retentores, solamente com adesão, solamente utilizando a odontologia biomimética, que é de Pascal Magne, o fundador. Hacemos uma biobase, como dicho de resina compuesta. Acá terminamos nuestra parte restauradora. Ahora iremos para la preparación de los dientes, de la corona, de la biobase, que es lo que restó, que construimos con este caso. ¿Ok? Acá, si tienes una alta rotación, mira conmigo. Tenemos dos estructuras diferentes acá. Resina compuesta en el medio del diente y la parte de elevación de márgenes con las gengivas y diente en la vestibular. Perfeito? Duas estruturas completamente diferentes. O dente é muito mais duro, muito mais resistente. A resina é muito mais friável, como o pano. Uma faca comporta-se diferente se corta um pan ou se corta uma carne, por exemplo. Alta rotação, uma turbina de alta, como estão acostumados, se giro, preparo ao redor de essa corona, o meu dente uma rotação. Quando se chega, por ser mais friável, penetra, vai mais rápido. Consiga compreender a diferença porque a rotação não é constante. Você pisa, o que é mais fraco, vai mais. O que é mais duro, segura. Não vai da mesma fluidez, não flui regularmente com a mesma rotação. Quando se usa motor elétrico, pode setar na rotação. Por exemplo, nesse momento que estaria próximo à finalização de preparo, reduzo minha rotação para ter uma segurança com minha mão e solamente definir os términos. Se estou fazendo isso com alta rotação, o risco de cambiar quando troco superfícies, por exemplo, nesse caso, como esse caso, resina composta e dente, é um perigo. Sendo assim, motor elétrico, novamente, mais uma segurança de corte. Seguimos para a etapa de moldagem, depois técnico, e acá tem outro caso que quero mostrar para você, a qualidade do preparo. É um caso similar, mas de los dentes posteriores. Creio que não é possível fazer um preparo como este, com alta rotação.
porque nuevamente acá nos tenemos diferentes superficies. Con esta superficie circulada, DME, Deep Margin Elevation, es como elevación de margen subgengival y es totalmente resina compuesta. La otra parte que hablé de abajo, como llamamos en Brasil, biobase. Si te miras, es diente. Totalmente diferente la xixotropía, la textura, la resistencia, la flexibilidad de dos estructuras. Tienes rígida y otra totalmente más friable. Si tienes dos diferencias de presión y rotación, no tendrás una precisión de preparo como esta. Mira. Entonces seguimos. Olha la diferencia para trabajar con dos estructuras completamente diferentes. En casos como este me gusta mucho seguir con siempre para cimentaciones adhesivas con isolamento. Será un suceso y no tendremos problemas adhesivos durante el procedimiento. Entonces, toda la vez que trabajemos con eixo de inserciones correctos, mucho más fácil para extravasamiento de cemento, mucho más fácil para retirar lo exceso, mucho más fácil para tener garantía de suceso de nuestros otros trabajos. Porque tudo es una historia, tienes começo, meio y fin. Y quiero que dure lo más longo posible, que fique con mi paciente lo más longo posible. Por eso siempre digo, la vida del diente siempre antes de la vida de restauraciones. Y nosotros estamos viviendo un momento que todos pensamos apenas en hacer carillas, restauraciones estéticas, facetas, muchas degradaciones, preparos, desgastes de dientes, pero la vida del diente siempre antes de la vida de restauraciones. Y si quieres precisión para desgastar menos, usa motor eléctrico. ¿Hasta acá todo bien? Todo bien, todo bien. Un comentario solo, como una revisión de qué hablamos ahora. Bueno, una vez que utilizamos el motor eléctrico, no tenemos un trabajo con interrupción, ni una, Sí, porque tenemos fuerza, tenemos torque que de sobra, o sea, hay torque suficiente para hacer un corte sin ninguna interrupción. Ganamos tiempo, puede ser, pero lo principal, ganamos precisión en la aplicación de la habilidad, o sea, puede ser que el odontólogo sea muy habilidoso, pero si tiene una herramienta que no permite hacer un corte sin interrupción, ahí está, la habilidad no va a ser suficiente. Entonces, una visión, y siempre cuando hablamos de motor eléctrico, eso pasa a ser un argumento, una idea, un pilar. Una vez que tengo más precisión, tengo más certidumbre de que el preparo del trabajo va a ser mejor. O sea, si la preocupación del odontólogo es ofrecer un buen tratamiento, tiene que ser preciso. Estamos hablando de dientes, no de grandes componentes, o sea, es un diente pequeño. Entonces, solamente haciendo una adicción y bueno, trayendo también la visión de la marca. Me gusta hablar también sobre los sonidos. Los sonidos es una cosa muy importante para los pacientes, pero para nosotros no hay tanta diferencia porque estamos acostumbrados con barullos todo el tiempo en los consultorios, en la clínica. Pero todos los pacientes que trabajan, que visitan mi clínica, conocen el motor eléctrico, dicen, ¿cómo se puede? No hay sonidos, muy bajo el volumen, no me incomoda, no tiene como si fuese la turbina muy aguda. En mi consultorio, lo chupón, la ventosa, es más alta do que el motor. Oh, eso es Sí, una porque información importante. los chupón hoy en día, si tienes una bomba al vácuo, si tienen una bomba al vácuo, los chupón al vácuo en un motor eléctrico, probablemente los chupones será más alto que el motor eléctrico. Sí. Sí, no, el ruido es muy importante. Yo veo también como una ventaja muy positiva de venta para el odontólogo. Sí, Una vez que sí, el odontólogo tiene la intención de tornar su cliente un usuario, o sea, hacer más que un tratamiento, tener como una relación lejana, sí, un pasamiento. Sí, de relacionamiento. Una vez que el cliente adentra el consultorio y escucha un sonido tan sencillo, tan pequeño, tan confortable, tiene una información, o sea,
bueno, yo tenía un trauma, o sea, yo tenía como una repulsa de entrar en un consultorio por cuenta del ruido del micromotor, de la turbina. Ahora, bueno, mi doctor no tiene este ruido y para mí es muy confortable, va a ser una ventaja de venta muy positiva, incluso porque probablemente este cliente va a hacer indicaciones, o sea, va a indicar el servicio y el atendimiento, la sensación, la experiencia para otros, bueno, amigos, que sea para la pareja, en fin. Yo creo que el ruido también muy confortable y yo creo que bueno para la salud auditiva de quien está trabajando y también confortable para quien está recibiendo el tratamiento. Pregunta para cualquier cliente que tenga o que no gusta en consultores odontólogos. Lo ruido probablemente estará en top 3, siempre. Perfecto. Pero seguimos. La preparación, hablamos un poquito sobre la importancia de la precisión, la importancia de tenemos ninguna diferencia en diferentes materiales, en diferentes composiciones que estar preparando los dientes, si es resina, si es cerámica, si es dientes, es la frecuencia, la precisidad, la previsión, la previsibilidad que tiene en lo preparo. Y ahora iremos a hablar un poquito sobre acabamiento, sobre terminación. Y yo he hecho más de 100 carillas y un mes acá en Brasil de resina compuesta. Toda la semana he hecho como 10, 15, pelo menos, carillas de resinas compuestas. Tiene que cambiar todo el tiempo. Turbina de alta, contraángulo con baja, el peso del mano, sería un trabajo para mí. Porque gosto de deixar mi vida más fácil, más precisa. Con solamente un equipo puedo hacer todo. Voy a mostrarte para ti. O que tenemos que respetar en lo acabamento? Perdón. Primera cosa que tenemos que respetar en lo acabamento es la angulación de los dientes. Para visualizar la angulación tenemos que ver un diente natural, como este. Nosotros tenemos ángulos de transiciones en todo lo caso del diente. Un diente como incisivo tiene como si fuese dos grandes conchas. Se dice, ¿cómo lo digo? Conchas en español. ¿Conchas? Concha, sí. Perfecto, conchas, lo mismo de Brasil. Ok. Tenemos dos conchas en los dientes, pero algunas personas solo se recuerdan de una, que es la vestibular. Pero nosotros tenemos otra vestibular palatina para la parte de atrás de los dientes. Mira, la primera angulación desde gengiva hasta el inicio de la fase de sombra y luz. La segunda angulación, la transición. La tercera angulación de inicio de fase de reflexión de luz. La cuarta y principal angulación es como si fuese la luz de los dientes, donde conseguimos ver los brillos. La quinta inicia la transición para la parte palatal. La sexta es como si fuese el inicio de la borda de la punta de los dientes para la parte palatal. Y acá iniciamos la segunda concha. 7, 8, 9, 10. Hace esa parte recta, como si fuese 90 grados, cuadrada. Se falla, no es estético, se quebra, se rompe. Con el motor eléctrico, muy más fácil, muy más preciso para deslizar discos y fresas de acabamento, de aislamiento en todas estas etapas. Voy a mostrar para ustedes. Después de definir las angulaciones, tienes que definir largura, las proporciones de arestas. Este es un protocolo simple de padrón tradicional para todos los casos de carillas de resinas compuestas. Arestas definen formas. Formas definen o que nuestros pacientes critican, reclaman o elogian de los trabajos que hacemos en los dientes. Para definición de arestas, utilizamos discos. Pero, ¿cuál es la importancia para definición de estas partes de los dientes arestas? Para definir mejor estas zonas de transición, tienes que saber definir sombra y luz. Estas están determinadas por líneas posicionadas sobre la parte de los dientes. Brinco siempre que los dos incisivos centrales son hermanos gemelos del mismo padre y mamá. Los laterales pueden cambiar un poquito, ser un poquito diferente. De canino para atrás puede botar tu arte en juego que está bien. Pero los incisivos centrales
siempre, hermanos gemelos, siempre lo mismo, 100% iguales, como espelho. Esto es el mayor problema que pacientes reclaman, la forma. Si tienes un dente cuadrado y termina con su dente triangular, probablemente el paciente terá la percepción negativa. Pacientes solo reparan en forma y color, no reparan en textura, no reparan en otros detalles que nosotros odontólogos reparamos. Sendo assim, sempre capriche e tenha atenção para respeitar a forma. A forma define toda a imagem final do dente. Se respeita as angulares, provavelmente as formas terão sido respeitadas também. Mira, de 3 exemplos, tem dente quadrangular, retrangular, triangular e ovalado ou ovoide ou oval retangular em lá abaixo. Se respeita as formas, mesmo que não esteja com o correto volume, provavelmente esse paciente não irá perceber, só você. Ok? E para fazer essa etapa, finaliza com as texturas. Pero acá o paciente só percebe o primário, não percebe o secundário, não percebe o terciário. Lo primário é importante para o paciente e para o odontólogo. Lo secundário só para nós. É como mi placer tu fazer dente. Não é necessário. Aprenda primeiro lo primário, fique bom em lo primário, depois, se está confortável, está seguro que lo primário está correto, vá para secundário e terciário. Só um pouquinho sobre textura, só para introduzir-te. Lo primário que eu acabaram de dizer. As texturas não entram acá. Entram solamente forma e proporções, áreas de sombra e áreas de luz, ok? Lo secundário, temos as macro texturas, as grandes texturas, as texturas que vimos é que o paciente se sinta com o dedo ou com a língua, como lóbulos de desenvolvimento, irregularidade, para a luz não bater como se fosse uma superfície muito plana. He visto muitos casos em Instagram de superfícies planas, não é natural, porque a luz tem que fluir. Nossos dentes naturais têm fluidez. Dentes lisos não há fluidez. E, por fim, la terciário, que é o detalhe de lo detalhe. Essa etapa, paciente não há percepção efectiva do que estamos fazendo. É solamente para nós e tentarmos todo o tempo imitar o natural. Ok, pero por que se habla sobre isso? Porque faço todas essas etapas utilizando só um equipamento, que é esse. Desde o preparo até acá, só usei um equipamento. Um motor com 3 pontas, com 3 turbinas diferentes, como se pudesse explicar-te. Uma turbina de alta, que utilizamos em preparação, para remoção de carilhas, para remoção de cavidade, para preparação de cavidade. Uma turbina de barra, como se fosse um contraângulo de barra rotação. E hasta mesmo mi peça de mano uso com o motor elétrico, porque tenho a rotação fixa. Mesmo que não necessite de torque, de força, tenho uma rotação fixa. Muito mais fácil fazer qualquer tipo de trabalho com uma rotação fixa. Toda vez que hablamos sobre acabamento, polimento, precisamos decorar que estes 4 pontos são os mais importantes. Primeiro, sempre, rotações barras. Se não usas um motor elétrico, não tienes como saber que rotações usa. Por exemplo, se usa um contraângulo, um tradicional motor, encaja tu peça de mano ou encaja tu baixa rotação. Você aperta, você deixa de pisar, como se fosse um DJ. Não tem precisão. Com borrachas, com polidores, tem que ter uma rotação fixa. Os dentes têm a mesma superfície que pedras. Se vai a uma marmoraria, uma casa de pedras acá, você vê que eles usam uma máquina com toda a precisão, pero a rotação é constante. Se vai para um limpador de carros, um limpador de autos, a cera, enceramento do capô, por exemplo, do auto, está constante com o filtro sobre alto. Nós, em odontologia, hacemos movimentos picotados e não constantes, não sempre constantes. Para melhorar tu acabamento e polimento, rotações barras e constantes. É muito importante que use riego. Não precisa inundar tu dente, não precisa colocar muita água, pero se há calor, há problemas. Sendo assim, sempre que possível, uma pequena irrigação, use um pouquinho de água para compensar o calor e fazer como se fosse uma pasta. Posso dizer pasta? Está correto já?
Sí, Ok, perfecto. Una pasta. Sí, perfecto, porque cuando usamos polidores, liberan óxidos de aluminio o diamante que, con la superficie de irrigación y los dientes, se forma una pasta. Con pasta es mucho más fácil de hacer un polimento. Tercero, tiene tiempo y tiene paciencia. Hoy, cuando termino 10 carillas en resina compuesta, marco para una semana, 2 semanas à frente, la finalización, el acabamiento. No quiero decir que el paciente va para casa con los dientes ásperos. No, no es eso. Faço um acabamento rápido, dou um rápido polimento, pero não finalizo naquele momento, naquele dia, porque estamos cansados. Nós outros dentistas temos pressa em momentos que não devemos ter. Nós outros odontólogos temos pressas em tempos que não deveríamos ter. Acabamento é a última e a mais importante etapa para termos segurança de nossas restaurações, por exemplo, de nossas carilhas. Então, tem que ter paciência. E por fim, conjugando tudo isso que acabo de dizer, a cinemática. No raspado sobre o dente, solamente pincela, como se fosse fazer um carinho, fazer um chamego, como posso dizer carinho em espanhol? Yeah. Como se puede hacer un cariño, o sea, Carinho, sim. eso. Tem que ter amor sobre a superfície do dente, perfeito? No raspar, no picotar, ok? Como irei mostrar para você como fazer. O que eu uso nessa etapa? Uso fresas, FFF, discos como Selfilex e fresas laminadas. Creio que é o mesmo em Brasil, creio que é o mesmo em toda a Latinoamérica, creio que é o mesmo em todo o mundo. Pero hoje prefiro utilizar solo discos e multilaminadas. Se eu uso fresas tradicionais como essas, como facas, irão fazer cavidade na superfície do dente. Se eu uso fresas laminadas, é como uma raspada, como uma concha. Consiga compreender a diferença? Uma está fazendo como se fosse buracos, depressões na superfície. Sendo assim, muito mais fácil de termos uma superfície lisa, utilizando multilaminadas e discos, fresas laminadas e tradicionais discos. Perfeito? Hasta temos que fazer o polimento de aproximar de los dientes. Temos muitas marcas no mercado. Creio que a melhor é Epitex para fazer o polimento aproximar. E me gusta muito este tipo de cera para separar os dentes que estão grudados adesivamente. Depois iremos para os polidores, para as borrachas. Acá tienes um universo enorme, muitas marcas, muitas opções. Não é mais importante que a cinemática, que a rotação. É coadjuvante. Pode ter a melhor borracha e não saber rodar, não saber usar a correta rotação, sem riego, sem irrigação. Ter um desempenho muito bueno se usa uma pior borracha, uma pior polidore com correta rotação, correto desempenho. É possível de entender isso? A diferença não é muito mais importante somar fatores do que decidimos que esta marca é a melhor, uso só isso. Não, não é sobre isso. Compreenda sempre os ingredientes, nunca decore receitas. Compreenda os ingredientes, odontologia e os mesmos. Se compreenderes todas as coisas, todos os ingredientes que tens que usar em uma restauração, será o melhor odontólogo. Decoras uma receita, decora qual sequência seguir em la restauração. E como os odontólogos fazem e como devemos fazer? Perdão sobre o ruído. Aqui está perfeito. Nós hacemos assim. Não fazemos uma raspada constante. Rasemos parando. Como se colocasse a superfície sobre o dente e ficássemos... Sempre me recorda o ruído de universidade, quando estava terminando na restauração, todos nós estávamos com a barra rotação, parecia uma clínica de DJs. Sendo que o correto seria se fizéssemos algo como se constante sobre toda a superfície do dente. Perdão por minha sonoplastia, não sou um bom sonoplasta, mas creio que é mais fácil para explicar-te a diferença de tocar, continuar tocando e terminar o polimento, o aislamento sobre a superfície do dente, do que ficar raspando. Lembra-te sempre de la marmoraria, la limpador de hartos, como ha hecho de polidor final, de finalização de trabalhos estéticos em pedras, em caros, e os dentes é o mesmo. Os dentes é como se fosse mineral. A superfície
los otros esmaltes, es muy parecida a la superficie de una piedra, de un mármol. ¿Por qué trataríamos diferente? Y acá tiene mi secuencia, no mi todos los días. Si quieres sugestiones de marcas, acá creo que es, más una vez, horizontalizar el protocolo. Tengo marcas mucho caras, ni mucho baratas, sino marcas constantes que creo que para todos facilitan la vida, facilitan el trabajo y facilitan a llegar a un resultado de excelencia, como querer mostrar para ustedes con algunos casos a seguir. Este é um caso tradicional de carilla de resina composta e estamos acá na fase de acabamento, de aislamiento, marcando, definindo as arrestas, iniciando a textura. Sempre com precisão e a firmeza de um motor elétrico, ok? A rotação correta, não muito alta, não muito baixa, cortando solamente o necessário, acabando solamente o necessário. Acá passamos para a fase de discos, Softlex me gusta muito, no es tan caro, es muy democrático. Acá tienes borrachas, pulidores y seguimos otros casos, siempre la misma secuencia. Primero la textura, después la borracha de polimento. Lo que quiero mostrar para ustedes es que todo que estoy haciendo acá, utilicé solo un motor. Desde la preparación hasta la finalización, el mismo motor. Solo he cambiado las canetas, como se dice, los bolígrafos, las turbinas, solo he cambiado las turbinas, no he cambiado el motor. Seguimos para acabamento y iré mostrar algunos casos que he hecho en mi día a día con mis pacientes. Todos son de resinas compuestas. Acá no tiene porcelana. Estos son los resultados que he obtenido. En los otros casos creo que puedo mejorar siempre, pero una superficie como esta creo que irá teniendo un suceso maravilloso y tenemos una buena duración, una buena estabilidad de color, una buena garantía para el paciente, un correcto manejo con lo material que ha usado, que es la resina composta. Y creo que para tener tal seguridad, tiene que usar herramientas que te proporcionen tal seguridad como el motor eléctrico. Mire este caso. Si no hizo para ustedes que es carillas de resina composta, algunas personas acá solamente pensarían que son dentes naturales. Este caso es lo mismo, esta superficie es la misma. Esto no es esmalte, esto no es dente, esto es resina composta. Este caso puede ver la diferencia con agua y sin agua, porque la agua mascara los elementos, mascara el acabamento, la lisura superficial. La agua faça como se faça um espelho sobre a superfície, enganando um pouquinho. Sendo assim, toda vez que va a mirar su polimento, seque o dente, como esto. Que esto está totalmente seco, no hay saliva, no hay nada, no hay ningún fluido, estás polido. Hay mucha diferencia, no es porque está liso que está polido, pero se está polido, consecuentemente se está liso. E o que quero dizer para terminar um pouquinho o nosso bate-papo é, para os que só têm um martilho, todo tornillo é um clavo. O que quero dizer com se não sabe como utilizar, tudo será o mesmo. Se não sabes tirar proveito melhor do material, não será o melhor material. Se não sabes compreender ingredientes, irá seguir receitas para o resto de tu vida, pero em uma situação adversa, irá falhar. Não irá ser um bom prato, não irá ser um bom trabalho. E quando se usa motor elétrico, todo isso fica muito garantido, como ha explanado acá. ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, yo tengo un punto importante. Todos los materiales de fotos y videos que vimos de usted, doctor, percibimos la presencia de luz y principalmente cuando estaba utilizando el contraángulo. Un contraángulo con luz va a ayudar a tener una impresión más detallada de la región de trabajo, o sea, cómo percibir la necesidad de hacer este desgaste procurando un procedimiento más natural. Tienes que tener una impresión muy real donde está trabajando. Entonces, Sí. Además, es muy bueno hacer cortes, desgastes sin interrupción, fluidos, donde se tiene menos fatiga, o sea, el trabajo se torna más confortable, por eso se puede tener más precisión también,
pero yo creo que la iluminación es muy, 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 muy importante. Y una vez que tiene una turbina convencional en su consultorio, puedes hasta decir que tiene luz porque su sillón tiene luz, pero no es la misma cosa. O sea, estamos hablando de una iluminación que viene de una región leja, una iluminación que no es como la iluminación del día, entonces se tiene una impresión un poco alterada, o sea, un poco diferente de la realidad. Una vez que tiene luz en su pieza de mano, iluminando la región de trabajo, ahí sí puede ser que tienes una impresión más real. ¿Qué puedes comentar con respecto a esto, doctor? ¿Es verdad o no? Claro que sí, es obvio, ¿no? Si ves mejor, haces trabajo mejor. Y me gusta mucho que el motor eléctrico, ya, para un odontólogo que ya es bueno, lo trabajo será mejor, no será peor. Para un odontólogo que está empezando en la profesión que es amador, como se puede decir, lo trabajo será más fácil, se tornará mejor. Si ves Claro. mejor, se ves mejor toda la superficie con la luz, se cortas mejor, se prepara mejor, se alinea mejor, tudo é mejor. Sí, Ah, sí, perfeito. Sei que esse investimento não é, como posso dizer, tan acessível para pessoas que estão acabando a graduação, mas é para toda a vida. Se pensas que usa todo santo dia, 7, 8 pacientes por dia, todo o tempo com o paciente na cadeira, se usa o motor. É o instrumento que mais se usa, porque se economiza no motor. É preferível gastar com uma televisão em teto, com uma maquiagem, com uma bela roupa, com uma bela cote, com uma bela cheiro, aromas, ok. Pero a prioridade, provavelmente, tienes que cambiar tu prioridade para se tornar primeiro um melhor odontólogo consciente, entendendo a importância de relações, de preparo, de toda a odontologia maravilhosa que é, do que gastos que não irão trazer futuro para vocês. sí. Quando atingir o máximo nível de odontologia, comece os regalos, o ambiente, o espaço, pero primeiro trabalhe tu excelência própria, como um odontólogo que usa as melhores ferramentas, os melhores martillos para não se tornar simplesmente um que trabalha como todos eles no clavo. Compreenda os ingredientes, não decore receita. O melhor ingrediente que tem que usar hoje, que estava tentando falar para vocês por esses minutos, é a democracia, é a precisão, todos os elogios que hemos hecho sobre motor elétrico. Para mí es muy fácil hablar porque realmente es mi día a día, uso todo el tiempo, tengo una seguridad, tengo muchas turbinas, uso todos los días con todos los pacientes. Para mí es muy fácil hablar sobre una cosa que confío, que uso, que indico. Cuando hablamos de la inversión, muchas veces hay como una dificultad para muchos que están, por ejemplo, son recién formados en la profesión. No es fácil porque hay otras necesidades y tal, pero una vez que entendemos que la herramienta es esencial para un tratamiento de calidad y para crear una cartera de clientes en su consultorio, entendemos que este equipo puede ser pagado por el cliente. O sea, ¿Sí? ¿qué quiero decir? Cuando voy a precificar mi tratamiento, ya lo pienso en siempre una porcentaje de esta cobranza va a ser una inversión continua. Y yo no hablo solamente para motor eléctrico, pero Todo. bueno, para los otros materiales, para su propio conforto en el trabajo. O sea, hay muchas cosas que inversionar dentro de un consultorio, sabemos. Pero, ¿cuál es el esencial para trabajar, para brindar un buen tratamiento con calidad al odontólogo? Un buen instrumento. O sea, una vez que se inversiona en el motor y, no sé, precifica $5, $4 más en una restauración, ¿cuántas restauraciones se hace en el mes? En una semana. Puede ¿Sí? acumular esta pequeña diferencia en una restauración
al fin del mes se puede tener un recurso adicional para inversionar en un motor eléctrico u otro material. Entonces, yo sé que muchas veces son muchas teorías que hacer, que no hacer adentro de un consultorio, pero enfoquemos entonces en lo principal, que son los instrumentos, las herramientas, que son como un 50% del trabajo. Tienes la Y ya, habilidad, la siem- herramienta. siem- siempre digo que la odontología solo es cara en lo inicio, no comienzo, en lo start. Tiene un gran investimento para comenzar, para empezar. Pero se gasta con cosas buenas, como el motor, son eternas. Estarán contigo el odontólogo para siempre. Siendo invista en buenos materiales que irán perdurar. Consecuentemente, tus restauraciones, tus carillas, tu odontología irá a perdurar. Tus clientes irán a perdurar. Es obvio. Sí, sí, sí. No, este análisis siempre intentamos traer porque una vez que miramos, oh, bueno, un motor eléctrico, y escuché que un doctor me recomendó y tal, pero, oh, bueno, se queda muy caro. Este concepto de caro es peligroso Sí, porque para todo. ¿cuál es la utilidad de este producto que está mirando? Un motor eléctrico, como el doctor ya nos brindó la información, prácticamente toda su odontología restauradora involucra, o sea, está involucrado en la utilización de un motor eléctrico. Se hace todo con Sí. él. Y todas Solamente las cambia áreas de odoncia, esa todas las semana. áreas de odontología, todas las áreas, endodoncia, periodoncia, cirugía, todo usan lo mismo motor, todo el tiempo. Ahí está. Entonces, como el doctor dije, de nuevo, inversionar en las cosas que se debe inversionar, ¿vale? Primeramente, Perfecto, con una escala de prioridades. perfecto. Yo, como representante de la marca, el feedback que siempre recibo, mi odontología, mi carrera, mi concepción, mi punto de vista de la odontología, eres uno de antes del motor eléctrico. Es increíble el efecto que este motor hace en la carrera. O sea, a partir de él se empieza incluso a tener una satisfacción como artista mayor. O sea, miro el resultado del tratamiento que hago, bueno, ahora sí, ahora me encuentro, ahora tengo una motivación extra. O sea, Ya creo que para finalizar, si todos los odontólogos pudiesen trabajar con motor eléctrico en la graduación, en la universidad, desde el comienzo, desde el principio, todos terían motor eléctrico así que acabase la graduación. No hay como retornar, no hay. perfecto. Eh, si todos tuviesen acceso para motor eléctrico desde el día 1 de la graduación, desde la primera práctica, el primer lab, lo primero hands-on, la primera clase, todos sairían de la universidad comprando un motor eléctrico, siendo 100% seguro. Ya, iré a abrir un poquito solo para hablar de mi curso en Brasil. Sé que nosotros no somos brasileños, pero si alguien quiere visitar Brasil y aprender un poquito más las resinas compuestas, mi y mi hermano Álvaro Junqueira iremos hacer una clase acá en Ribeirão Preto, una ciudad muy próxima de São Paulo, y tenemos poquitas vagas para si alguien acá quiere tener interés, contácteme. Acá está mi Instagram. Eh, envíame mensajes si tiene dudas. Estoy siempre abierto para conversaciones, para conocer personas. Me gusta hablar de odontología todo el tiempo. Soy un viciado, un adictivo de dientes. Acordo pensando en dientes, voy a dormir pensando en dientes. Tengo más de 10 dentistas en mi familia. Mi papá es dentista y es odontólogo. Gracias, gracias a todos. Gracias, Ian. Gracias, NSK. Gracias a todos los amigos que ficaron acá con nosotros en la clase por casi una hora. Es difícil, todos nosotros tenemos familia, niños. No sé si alguien consiguió escuchar. Mi hijo estaba llorando un poquito, pero es normal. Tengo un niño de 1 año. Uh, mas es un placer hablar con ustedes, conversar, trocar ideas. Estoy aquí listo para preguntas, para dudas, para responder no solamente sobre los motores eléctricos, pero todo sobre la odontología. Sientan libres para preguntarme.
nuevamente, Ian, muchas gracias a todos. Excepcional noche. Que pasen bien. Un placer.